Capítulo 5, Santiago capítulo 5, los versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Lea conmigo el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repita, la oración eficaz del justo puede mucho. Padre, danos la revelación de la palabra en esta mañana. Señor, que la palabra se plante en nuestro espíritu. Señor, nos disponemos para que la palabra en esta hora sea revelada y sea plantada en nuestro ser interior. Someto mi mente a la obediencia a Cristo. Someto mi cuerpo a mi alma la someto a mi espíritu lo someto al Espíritu Santo. Y declaro que somos tierra fértil, que la palabra da fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días comenzamos el tema de la oración. Y dijimos que la oración es el más alto privilegio que nosotros podamos disfrutar, que podamos gozar. La oración no es una penitencia, ni la oración es un acto de mendicidad. Orar es relación con Dios. La oración es más que comunión, la oración es relación. Dios siempre quiso tener relación con nosotros. Y la relación o la comunión íntima, la relación íntima. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio la manifestación de su gloria. Dios manifestó el peso de su bien, el peso de su gloria sobre Adán y Eva. Adán y Eva, yo creo que de los seres humanos que hayan tenido una experiencia exquisita con Dios, ellos, antes que pecaran, antes que se apartaran del propósito eterno, Dios y Adán tenían una comunión, una relación más que comunión íntima. Dios hablaba con Adán cara a cara, así como estamos hablando nosotros. Adán pudo vivir bajo la presencia misma, bajo la gloria misma de Dios. Dios no tiene ningún problema, ningún inconveniente para desbordar su gloria, el peso de su gloria sobre sus hijos. Pero ¿sabe que Adán, por su incredulidad, porque Adán fue incrédulo a la palabra, Adán dudó de la integridad de la palabra de Dios, de la integridad de Dios. Cuando Adán dudó de la integridad de la palabra, abrió la puerta y el pecado entró. La duda es una puerta que se abre al pecado. Adán pecó, la naturaleza pecaminosa se apoderó de él, la muerte se apoderó de él, y por lo tanto fue destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que Dios, luego de haber hecho vestido de pieles, haber vestido a Adán y a Eva cubriendo su desnudez, tuvo que sacarlos del huerto, y ellos fueron echados del huerto. Perdieron la relación, la comunión íntima con Dios. En el libro de los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Adán fue echado de la presencia de Dios. El hombre quedó separado, apartado de la gloria de Dios. Pero en el cumplimiento del tiempo, nuestro Padre envió a su Hijo al mundo, el Señor Jesucristo. Y Jesucristo vino para restaurar lo que se había perdido.
para restaurar la relación entre el hombre y Dios, para restaurar al hombre mismo. Entonces Jesús, una vez tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados. Él hizo todo lo que debía de hacerse para restaurar nuestra relación con Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, no solo recibimos el perdón de pecados, sino que recibimos también la posición de hijos, la naturaleza de hijos, la naturaleza de Dios. Ahora tenemos nosotros entrada libre a la presencia del Padre. Y la manera como disfrutamos la relación con Dios es a través de la oración. Un creyente que ora es un creyente fuerte, poderoso y victorioso. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, poderosa, triunfante. La oración no es una penitencia. La oración es un privilegio. No son penitencias las que conmueven el corazón de Dios. Lo que puede tocar el corazón de Dios es la oración de fe. Cuando una persona ora sobre las bases legales o los principios de la oración, esa persona toca el corazón de Dios, no por las lágrimas, no por las penitencias, no por sus esfuerzos, sino por la fe con que va dirigida la oración. Quisiera que miráramos rápidamente los principios de la oración. Toda oración que nosotros hacemos a Dios, toda oración debe hacerse en el nombre de Jesucristo. San Juan capítulo 16, versículo 23. El primer principio de la oración es el siguiente. Toda oración va dirigida al Padre. Escríbalo. Toda oración va dirigida al Padre. ¿Cuántas personas oran? No todas las personas que oran tienen resultados o tienen respuestas. Se enseñó en la religión antigua a la que participamos muchos, en la que estuvimos muchos, se enseñaron principios erróneos, errores, herejías. Tales como, por ejemplo, que entre Dios y nosotros existen muchos intermediarios. Y se habló de esos intermediarios que podían ser alguno de los apóstoles, o podría ser algún ángel o alguna virgen. Y de ahí que hay más de 11,000 vírgenes en el marco religioso. Entonces está la virgen que da los ojos, como Santa Lucía. ¿Sí? Está el santo que le transforma la vida del novio. ¿Cuál es? Como San Antonio. ¿Cuántas oraciones usted le hizo a San Antonio? ¿Cuántas oraciones usted le hizo a San Martín? A San Antonio lo mantuvo con la cabeza al piso. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Cuántas oraciones le hizo a Judas Tadeo? A San Pedro, a San Pablo, a Santa Bárbara, a Santa Matilde. Bueno, todas esas oraciones que se hicieron a esas personas pensando que eran los intermediarios legales u oficiales delante de Dios. Pero qué error. Hay gente que le ora a las almas de los muertos y las llaman las almas del purgatorio, que ni purgatorio existe. ¿Sabía que no existe purgatorio? Por lo tanto, no hay almas del purgatorio tampoco, porque las almas de los que mueren van a un lugar y allí se quedan hasta el día de la resurrección de entre los muertos. Las almas de los muertos no están como vagos por el viento volando de un lado a otro. No. Esas fueron creencias que se adquirieron
no sobre bases de la palabra, sino sobre errores doctrinales, errores no bíblicos, sino errores en la interpretación y en la predicación de la palabra. Ni siquiera hay una base en la Biblia para pensar en ello. Toda oración que se dirija a un ángel, a un alma, a un santo, a un espíritu, a una virgen o a una que no es virgen, toda oración que se dirija a estos mediadores, entre comillas, es una oración perdida. ¿No me entendieron? Son oraciones perdidas. ¿Por qué tiene que ir al cementerio los lunes a tocar las lápidas y hacer sus oraciones? Ese no es el lugar, ni ese es el método bíblico. En San Juan capítulo 16, versículo 23, dice el Señor: en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Cuál es el día? Diga: este es mi día. Diga: este es mi día. De cierto os digo que todo, subraya la palabra todo, dice que todo cuanto pidieres, ¿a quién? ¿A quién? Lea bien el versículo: al Padre. Quiere decir que toda oración debe estar dirigida al Padre. Toda oración es al Padre. ¿No me entendieron? No a Santa Matilde, no a Santa María, no a Santa Rebeca. No. Toda oración debe ser dirigida al Padre. Gracias a Dios por la Virgen María. Es el instrumento que Dios usó, a través del cual el Señor Jesucristo vino al mundo. La Virgen María prestó su cuerpo para que Jesús se humanara, se encarnara. Ella lo cargó en su vientre y a través de ella Jesús vino al mundo. Gracias a Dios por la Virgen María. Pero quiero decirle que la Virgen María, ella misma reconoció a Jesús como su Salvador. Y ella no es la intermediaria, no es la mediadora entre Dios y nosotros. Ese es un error de la iglesia tradicional, un error doctrinal. Y pusieron a la gente a orarle a María. No tengo por qué orarle a María. Tengo que reconocer que fue una mujer santa, una mujer instrumento de Dios, una mujer bendecida, una mujer redimida, una mujer que está en el cielo. Pero no es mi intermediaria, porque la Biblia dice que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sabe quién es? ¿Quién es el mediador? No los escucho. ¿Quién es el único mediador? Jesucristo. Él es mi intermediario. Toda oración debe ser dirigida ¿a quién? ¿A quién le debemos dirigir nuestras oraciones? A Dios Padre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Es en el nombre de Jesús. No en ningún santo, ni santa, ni ángeles. No ore por medio de los ángeles, ni le ore a los ángeles. Ellos no aceptan ni adoración ni oración. Oramos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda oración va dirigida ¿a quién? Dígalo: al Padre, en el nombre de Jesús. Y el Señor dice: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Y cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Todo es todo. Repítalo: todo es todo. Es decir, la petición que usted trajo en esta mañana,
Todo problema físico, espiritual, económico, familiar, lo que sea, todas esas peticiones las puede presentar en oración delante de Dios en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia, Él os lo dará. Quiere decir que yo tengo oportunidad para recibir por medio de la oración de fe en el nombre de Jesús, recibir respuestas contundentes. ¿No me entendieron? Toda respuesta es posible. Todo es posible. La oración es el mejor negocio. La oración es lo mejor que podamos nosotros tener a disposición. La oración es la mejor inversión que podamos hacer, porque orar al Padre en el nombre de Jesús es tener una respuesta segura. Y si yo tengo respuestas seguras a través de la oración, entonces imposible estar como un perdedor en la vida. ¿A quién le dirigimos la oración? Al Padre, diga al Padre. Número uno, principio número uno. Toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Principio número dos. Toda oración debe hacerse sobre la base de la justicia. El domingo pasado les hablé un poco de esto. Uno de los peores enemigos que tenemos que enfrentar en la oración es el sentimiento de culpa, el sentimiento de condenación. Porque el enemigo siempre tratará de mantenerlo a usted bajo el sentimiento de condenación, recordándole sus errores, sus debilidades pasadas. Mire, el diablo sabe que si a usted lo hace pecar, él sabe que usted confiesa su pecado y el Señor lo perdona. El problema para el diablo no es ese. El problema que él quiere mantenerle a usted es el siguiente: sometiéndolo siempre bajo el sentimiento de culpa y de condenación. ¿Quién de ustedes alguna vez cometió un error en su vida después de convertido? Creo que el pastor. Después de convertido, ¿alguien cometió algún error? ¿Sabe qué significa errar? Pecar. Porque la palabra pecado es errar al blanco. Alguien que está apuntándole al blanco y no le dio al blanco, sino que se desvió unos milímetros. Eso fue pecado. Ese es el sentido de la palabra pecado. ¿Quién de ustedes es consciente que después de convertido erró alguna vez? No le estoy diciendo qué clase de error, tranquilo. Pudo haber sido error de pantalones o faldas. Pudo haber sido errores de mentiras o cualquier cosa, o renegar o lo que sea. Pero cometió un pecado, mejor dicho, así, le mueva la mano. Si es consciente que alguna vez pecó después de convertirse, muy bien. ¿Se acuerda después de que usted cometió ese pecado o cometió ese error? ¿Qué pasó en la siguiente oración que fue a hacer? ¿Qué sintió cuando usted estaba orando después de haber pecado? Mire, mucha gente, muchos creyentes, cuando fracasaron en un momento determinado en su vida, no pudieron recuperarse, no porque Dios no los perdonara, no se recuperaron porque ellos nunca pudieron liberarse del sentimiento de culpa. Lo primero que puede venir a nosotros después de que cometemos un pecado, un error, es lo siguiente: soy sucio, estoy mal, ofendí a Dios, pequé, este pecado es de muerte. Y cuando vamos a orar, esos pensamientos vienen tan fuertes que nos incomodan en la oración. ¿No notó que esa oración fue entorpecida por causa de ese pensamiento, de ese sentimiento de condenación? Es ahí donde el diablo quiere sacarle ventaja. Cuando una persona no supera esa situación y se acoge a la justicia de Dios, entonces es un débil. Y sus oraciones no tienen ningún alcance. ¿Qué significa la palabra justificación?
La palabra justificación vamos a mirarla en Romanos capítulo 3, lo más pronto posible, por favor. La palabra justificación es declarar a alguien inocente, y la justificación es la acción de la justicia. Quiero decirle que todos nosotros pecamos. Cada día nos esforzamos para ser mejores. Yo quiero ser hoy mejor que ayer. Mañana quiero ser mejor que hoy. Mañana me enfrentaré a muchas tentaciones. Mañana me enfrentaré a muchas situaciones difíciles. Pero voy a estar consciente de que no quiero ofender a Dios, que quiero vencer la tentación, que quiero pasar adelante. Pero si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Tampoco me entendieron esto. No se trata de que andemos pecando de un lado para otro, que andemos con una vida desordenada. No, tenemos que cuidarnos para no perder esa relación con Dios y no caer en las garras del sentimiento de culpa y de condenación, para que el diablo nos tome ventaja. No podemos exponernos allí. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. La palabra justificación es la acción de la justicia. Dios es justo, Dios es santo, Dios es íntegro. Nosotros pecadores, empedernidos y muertos, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia en Romanos 3:10. Pero estando nosotros muertos en nuestros pecados, Cristo vino y ofició como sustituto nuestro para resolvernos ese problema. O sea, el problema del hombre se resolvió. Y el problema que Dios no resolvió no fue solo el problema del pecado, sino fue el problema de la culpa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la Biblia dice que también el Señor mostró su amor haciendo a Cristo pecador por mí, para que Él sufriera mi pecado y sufriera mi condenación y sufriera mi castigo, y de esa manera yo fuese liberado, fuese declarado justo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Muy bien, ¿qué debe hacer el hombre para vivir en la justicia de Dios? Para ser justificado. Nos enseñó la religión que debíamos pagar una penitencia o pagar una indulgencia. Allí surgió la doctrina de las indulgencias. Entonces la gente piensa que entre más duro se da, más le agrada a Dios. Es ese espíritu masoquista. A la gente le gusta que le estén dando duro y quieren sentir fuerte el dolor para ver si de esa manera Dios se apiada de sus vidas. Ese es un pensamiento religioso. Usted ve a la gente subiendo la montaña a pagar su promesa, descalzos, caminando, recorriendo las catedrales de rodillas, haciendo cosas fuera de lo normal. Hay gente que se está preparando todo el año para poder cargar en Semana Santa el paso del Señor caído. Y eso pesa. Y ustedes los ven y escuche la tradición. Dice, es que mi abuelito, mi papá, mi mamá y mis tatarabuelos y toda mi casa siempre han cargado el paso de la pasión del Señor caído. Y a los niños los están entrenando y los están enseñando. Y entre más les pese, entre más les duela, ellos piensan que están agradando a Dios. Cogen los látigos y se autoflagelan. Otros se crucifican. Andan atados, se ponen espinas para que les duela. Entre más dolor, piensan que de esa manera Dios tiene misericordia de ellos, porque ellos quieren justificarse a través del sufrimiento. Esa es una enfermedad. Una persona que vive en esa dimensión está enferma. Su mente fue bloqueada por los principios religiosos.
Quiero decirle que Dios no se complace de esas cosas. Eso es abominación delante de Dios. Es como en el Antiguo Testamento, los padres que querían resolver el problema sacrificando a sus hijos menores, los ponían en el fuego, los sacrificaban. El Señor dice: estoy hastiado de tanta abominación. No me importa lo que les duela. Yo no vivo por el dolor de la gente, dice Dios. Yo los amo y los amo para que estén bien. Yo no quiero que estén derramando su sangre por todo el camino. Pero hay gente que quiere alcanzar una posición de justicia delante de Dios azotándose, sometiéndose a un régimen, sometiéndose a un castigo, al autocastigo. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley o las obras de la religión, ningún hombre, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por más que le duela, por más que se saje, por más que derrame sangre, por más que se someta a un riguroso castigo, así no se justifica ningún hombre. Si usted cometió un pecado y le pidió perdón a Dios, no se ponga a pagar penitencia ahora. Solamente por medio de la fe reciba su justificación. Miren lo que dice el versículo 21 y 22 de Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice: aparte de la ley, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quiénes tienen fe en Jesucristo? 2:8. Si usted es un incrédulo en Cristo, está perdido. Pero si usted tiene fe en Jesucristo, levante la mano. Diga: yo tengo fe en Jesucristo. ¿Qué le pasa a los que tienen o a los que tenemos fe en Jesucristo? Según este versículo, dice que la justicia de Dios fue manifestada para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que cree en Cristo. Si usted es un creyente en Cristo, usted ha sido ya justificado. No necesita pagar una penitencia, no necesita someterse a un castigo. ¿Le gustaría que lo recibiéramos aquí con un látigo? ¿Qué tal si tuviéramos ahí un mini tribunal a la entrada y le preguntáramos a cada uno antes del culto: ¿qué hizo esta semana? ¿Cuántos fueron sus pecados? Y los agarráramos con látigo y le diéramos una rejera. ¿Le gustaría? Yo conozco de pastores que le dan rejo a los hermanos. Seguro, físicamente le dan juete. Pero ese no es el evangelio. ¿Le gustaría que lo recibiéramos aquí con una buena palangana de maldiciones? Palangana o pala o asadón de maldiciones, lleno de maldiciones. ¿Le gustaría? Mire, usted es un creyente en Cristo. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Sus pecados ya fueron perdonados. Y usted ha recibido la justicia de Dios. ¿Cuánto le costó la justificación a usted? Nada. Versículo 24 dice, verso 24: siendo justificados gratuitamente por la gracia. No me costó nada. Todo lo que tuvo que pagarse, ya Cristo lo pagó. Él ya lo pagó por mí. Yo fui justificado. Si el diablo viene a condenarlo y a meterle pensamiento de condenación y de culpa, échelo fuera y diga: Jesucristo es mi justicia. Él ya me justificó. Yo ahora puedo estar delante de Dios sin sentimiento de culpa ni condenación. Ya no tengo conciencia de pecado, porque la sangre de Jesucristo ya me limpió. Venza, ese es el principio. Toda oración debe hacerse en el nombre de Jesús y sobre la base de la justicia. Número 3, principio número 3. La oración debe tener un fundamento de fe. Ore, crea y reciba. Crea, ore y reciba.
Pero note que creer viene primero. Estamos enseñados a creer después de ver. Pero en el mundo espiritual, primero se cree y luego se ve. El creer es primero, diga, el creer es primero. San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24, dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Nueva versión internacional. Crean que ya han obtenido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Antes de recibir, tengo que creer. Por lo general la gente quiere primero ver para luego creer. Ellos quieren ver mejoría. Ellos quieren ver o tocar o palpar las cosas para luego ser testimonio. Pero así no funciona en el mundo espiritual. Lo que vence en la situación adversa es la fe, y la fe se desata a través de una confesión. Crea, si usted hizo la oración con el principio de Marcos 11:24, antes de pedir, cree que ya es suyo lo que va a pedir, entonces lo obtendrá. Después que usted haga la oración, hasta la respuesta puede pasar minutos, horas, días, semanas o meses u años. Después de la oración de fe, hasta el día o el momento cuando se materialice la respuesta, pueden pasar segundos, pueden pasar minutos, horas, semanas, días, años, meses, no importa. Pero si usted hizo una oración de fe y creyó con el corazón, entonces no se mueva de allí. ¿Qué debe hacer después de haber hecho la oración de fe? Si al día siguiente no ve la respuesta concreta, ¿qué debe hacer? ¿Seguir orando por lo mismo? ¿Seguir orando por lo mismo? No. Si usted sigue orando por lo mismo, quiere decir que la oración que hizo hoy no le funcionó. Alguien me dirá, pero es que la Biblia dice que debemos ser persistentes o perseverantes. Sí. ¿Sabe que la paciencia es la persistencia? En el mes de abril, cuando hablamos de las leyes de la prosperidad, vimos que una de las leyes es la paciencia. Y dijimos por la palabra que la paciencia es persistencia. Me decía ayer un hermano, pero es que en Lucas capítulo 18 hay una viuda que viene y se presenta ante el juez injusto. Y el juez injusto dijo, voy a hacerle misericordia, voy a hacerle justicia a esa mujer antes de que se me agote la paciencia. ¿Sabe lo que estaba haciendo la viuda? Era que todos los días se le presentaba y se dejaba ver. El primer día que vino le dijo, mire, hazme justicia de mi adversario. El juez injusto no le paró peso, no le prestó atención, porque él era un hombre malo. Pero la mujer, no dice la Biblia que todos los días le decía lo mismo, pero sí dice que todos los días se presentaba allí. ¿Sabe qué es eso? Persistencia. La persistencia aquí en la oración no quiere decir que debe seguir pidiendo lo mismo. La persistencia en la oración es, una vez haya orado en fe, crea que ya tiene lo suyo y después de eso comience a darle gracias a Dios. Porque acción de gracias es lo que activa el poder creativo de Dios. ¿Sabe qué hizo Jesús antes de resucitar a Lázaro? Le dio gracias al Padre. Padre, gracias porque siempre me oyes. Gracias, Señor, por haberme oído. Y Lázaro resucitó. Hay poder en la acción de gracias. Y la acción de gracias es el apoyo, es el combustible que tiene la fe. La fe, la oración de fe. No ore por lo mismo. Sencillamente manténgase dándole gracias a Dios. ¿Cuánto va a darle gracias a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No dude, siga creyendo. Dele gracias a Dios.
En la mañana, en la tarde, una semana, un mes, lo que sea. Pero recuerde que la oración de fe, la oración del justo puede mucho. Y esa oración no es en vano, no ha sido en vano. Dios escucha oraciones, Dios responde oraciones y las respuestas de Dios son milagros seguros. El tercer principio tiene que ver con la fe. El cuarto principio con el perdón. Diga perdón. Hay una relación entre oración y perdón. Hace 8 días les hablé de Job. Cuando Dios le dijo a Job que orara por sus amigos, ¿se acuerdan de eso? Y dice que cuando Job hubo orado por ellos, Job capítulo 42 verso 10, el Señor oyó la oración de Job y lo libró de sus aflicciones y le dio el doble de lo que había perdido. Si su corazón está cargado con resentimiento, con odio, con amargura, sus oraciones tienen impedimento. ¿Por qué vivir amargado, resentido, si eso no trae felicidad? Nadie es feliz con odio en su corazón. La persona puede estar frente a la mesa del banquete y nunca disfrutar del banquete. Puede estar en el mejor sitio para vivir y nunca disfrutar de su entorno, por causa de la amargura o del odio en su corazón. No hay cosa más hermosa que el deleite del amor, porque el amor es un deleite. Tal vez usted diga, a mí el amor me ha dejado muchas heridas. No, el amor no fue quien lo hirió. El amor no hiere. El amor cubre, según la Biblia. ¿Sabe qué es lo que hiere el corazón? El rechazo, el resentimiento, el odio, la condenación, la culpa. Hieren el corazón. Tal vez usted pensó que amor era solo atracción física. Eso no fue amor. Por eso no culpe al amor por lo que pueda estar pasando en su alma hoy. Pero el verdadero amor nos libera del temor. El verdadero amor cubre multitud de pecados y el verdadero amor es un bálsamo. Porque en el amor no hay injusticia, porque en el amor no hay rencor, porque en el amor no hay temor. Alguien recuerda de haber disfrutado del amor, y no estoy hablando del amor simplemente desde el punto de vista erótico. Eros es una manera del amor. Y no estoy hablando de lo erótico. Claro que cuando hay relación íntima hay deleite, a menos que sea una violación. Pero la relación íntima no, o el sexo no es el todo del amor. Pero no sé si alguien aquí o todos podemos decir, yo sé que es estar cubierto por el deleite del amor. Aunque no estoy hablando desde el punto de vista sexual simplemente, pero es consciente, he sido tocado por el amor. ¿Alguien conoce qué es el amor? 2, 3, 4, 5, 200. Qué deleite es el amor. Les recomiendo que se lean el libro de Cantar de los Cantares. Son 7, 8 capítulos. Se los puede leer en 1 hora o en menos. Pero métase en el libro del Cantar de los Cantares, que es el romance entre Dios y la iglesia, que es el enamoramiento entre el rey y la morena. Y mire cómo hay encantamiento, cómo hay un deleite en el amor. Sane su corazón, perdone a su marido, perdone a su esposa, perdone a su hijo, perdone al que le hace la guerra en la empresa, perdone al vecino, perdone a aquella persona que le trajo un mal momento. Si usted puede perdonar,
su oración toma otra dimensión. Por eso el Señor siempre dice, mire Marcos 11:25, cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, ¿qué dice? Marcos 11:25, ¿qué dice? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. El Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Romanos capítulo 12. Si tu enemigo, bueno, leamos desde el versículo 10, solamente vamos a leerlo. Desde el versículo 10, esta es la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo, ¿qué dice el 20? Tuviere hambre, ¿qué debemos hacer si el enemigo tiene hambre? Que aguante. ¿Quién lo manda a ser mala gente? Muchos, cuando ven a su enemigo con hambre y pasando calamidades, dicen: no es que me alegre, pero me corre un fresco. Por algo está así. Ahí las está pagando. Y sacan dichos: Dios no castiga ni con palo ni con rejo. ¿Han oído esos dichos? ¿Eso es amor? ¿Eso es amor? Quien me las hace, si ve que las pagará siempre. Y por dentro siente como un alivio. Ese corazón no tiene amor, ese corazón tiene resentimiento. ¿Sabe qué dice el Señor? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué pasa? Harás que se avergüence de su conducta. La única manera para reprender al enemigo es haciéndole bien. Si usted quiere reprender a su enemigo, hágale bien. Pero si usted quiere reprenderlo a golpes, no saca nada bueno, saca más golpes. Pero la única manera para que esa persona se avergüence por lo que le hizo es cuando usted le hace el bien y lo hace con amor. Estoy leyendo en la nueva versión internacional, dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Cuando así harás que se avergüence, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Quién se avergüenza de la conducta? El enemigo. El enemigo dice: ¿cómo soy tan bobo de ofender a esta persona tan buena? Me da pena de haber hecho lo que hice. Y esa es la única manera para ser libre del odio y del rencor. Si tiene problemas con su esposo, no le tire la comida sobre la mesa. Ese es el problema para muchas esposas. Cuando llega el hombre por la tarde, cansado, no le sirven ni agua. Ni agua. Si quiere, pues vaya, busque allá en la olla. No soy su sirvienta. Y la camisa, pues plánchela. ¿Qué quiere, que se la ponga? O el marido resentido con la mujer, le pide algo, para algo, y pega el grito y la maltrata. No. ¿Por qué dejar que en nuestro corazón haya resentimiento y amargura? Si eso nos acaba
Eso nos priva de lo mejor de la oración. 3 principios, pónganse de pie. Los otros estudienlos, ahí están en la semilla. Ahí están. 3 principios. El primer principio, ¿cuál es? Ore al Padre en el nombre de Jesús. Iglesia, oremos al Padre en el nombre de Jesús. Segundo principio, ore sobre la base de la justicia. El diablo que se friegue, porque ya no voy a vivir bajo la condenación. Jesucristo es mi justicia. Tercer principio, el principio del creer. Creo y luego poseo. No, ese es el tercero. Sí, ese es el tercero. El primero, orar al Padre en el nombre de Jesús. El segundo, orar sobre la base de la justicia. El tercer principio, creer y recibir. El cuarto principio, el perdón en la oración. El Señor dice: si usted viene a presentar al altar la ofrenda y tiene algo contra alguien, ¿qué dice el Señor? ¿Llévese la ofrenda? ¿Qué dice el Señor? ¿Llévese la ofrenda? No. El Señor dice: deje la ofrenda aquí y vaya y arregle el problema con su enemigo. ¿Se han leído eso? ¿Sí han leído eso? Alguien me decía la otra semana pasada: ¿cómo es el Señor de sabio? Si Él le dice a esa persona que se lleve a la ofrenda, no vuelve. Por eso le dice: déjeme la ofrenda y vaya a arreglar el problema. Hay quienes malinterpretan la Biblia, ¿no? Cierre sus ojos y dígale: Señor, te amo. Eres precioso. Te amo. Quiero que mi corazón se sane completamente, porque quiero vivir la vida libre y bendecida y próspera. No puedo vivir bajo condenación y culpa, resentimientos. Yo quiero deleitarme en tu amor, Señor. Soy libre. Soy libre. Abra sus manos. ¿Alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? ¿Quiere aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Venga acá adelante, por favor. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, pase. Haga conmigo esta oración. ¿Viene a aceptar a Jesús? ¿Viene a aceptar al Señor? Muy bien. Démosle un aplauso al Señor. Esta joven madre viene a presentar a su hijo también, a su hija, pero a la vez ella quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Está muy bien, ¿no les parece? Cierre sus ojos, repita conmigo esta oración. Señor, perdona mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre y límpiame de todo pecado. Señor, recibo salvación, recibo la justicia. Gracias, Señor. Ahora te presento a mi hija. La pongo en tu altar. Úsala. En tus manos la pongo, Señor, en esta mañana. Se la entrego totalmente. Y declaro que sobre mi hija hay bendición, hay una unción especial, y que ella va a cumplir el propósito por el cual fue creada. Gracias, Señor. Oremos por ella. Señor, gracias por la vida de tu hija, de mi hermana, Señor, y presentamos a esta niña. Presentamos a Laura Sofía en esta mañana y declaro que esta es una niña que cumple propósito para Dios. Que toda maldición generacional se corta en el nombre de Jesús, y sobre ella hay una unción especial, unción de vida, unción de bien, unción de libertad, unción de salud, Señor, y una unción profética. En el nombre de Jesús lo declaro.
Gracias, Señor. Amén. 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 Tomen asiento, por favor. Ofrendamos. Damos para Dios de lo que Él nos ha dado. Tome la ofrenda en su mano.